Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Hoy es viernes 7 de agosto del año 2026. Son exactamente las 11 de la mañana con 5 minutos. En vivo y en directo les habla Vidal Dorado. Es feriado nacional y en este feriado nacional hemos invitado oportunamente, necesariamente al doctor Omar Barrientos para hacer el análisis de el mensaje presidencial. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. En este feriado no falló. Buenos días, Vidal. Si ven el lenguaje corporal, estoy sin corpar. Sí, para variar. en un feriado. Claro, un feriado, ¿no? Sí. No. Doctor, antes que entremos al mensaje, porque yo sé que usted lo tiene guardadingo. Sentimiento, patriotismo. Usted es un hombre que ya viene de una generación muy comprometida con el país. Usted la ha desarrollado al máximo en su vida profesional, pero además ha ido dejando una herencia que también se está comprometiendo con el país, ¿no? Tanto en el mundo de la belleza como en el mundo del derecho. ¿Qué sentimientos afloran para usted en esta fecha cuando celebramos 201 años de independencia? Bueno, a ver, la patria es como la madre, ¿no? Cuando digo como la madre, nuestra mamá puede ser viejita, estar discapacitada, sufrida, pero la amamos porque es nuestra madre. Bolivia es una mamá con muchas discapacidades, pero con el fondo tiene valores que yo admiro. No voy a negar, Bolivia tiene una gran capacidad a diferencia de otros países, y no soy chauvinista por si acaso. Nuestra gente es tan sufrida, tan acostumbrada a sufrir, que viene una crisis y se reinventa. A diferencia de otros países que se tiran a la lona, el país sabe sobrevivir porque ha pasado crisis muy duras, una tras otra, y nos volvemos a levantar. El tema es esa casta que diría Milei, que no la podemos sacar, erradicar. Es ese cáncer que nos dejó el MNR del 52 de la dirigencia política. No le importa el país, ¿no? Solo piensa en sus intereses. Pero amamos Bolivia y creo que este amor lo noto porque ayer, por ejemplo, a mi hija la vi en Samaipata con la bandera boliviana, ¿no? Y la Irinita también ya le puso la bandera. Entonces, ese amor que sentimos por una patria que merece amor, ¿no? Es lo que yo, el mensaje que daría a la gente es de que nosotros somos tremendamente diferentes, pero eso no tiene que sernos enemigos. Más bien debe unirnos. Ahí entramos a la teoría de los opuestos. La teoría de los opuestos es que se complementan. Frente al frío que tenemos, el calor. Frente a la luz, la oscuridad. Frente al dolor, la felicidad. Entonces, esos opuestos que tiene Bolivia son grandiosos, que estúpidamente nos enfrentan innecesariamente. Y hemos comprobado estos 53 días que el enemigo nuestro no es el Colla, el Chapaco, no es el Camba, no es el Cara, no es el croata, es el sindicalismo, es el odio del político, es el socialismo, porque bueno, la teoría de Marx, que era la lucha de clases, nos las ha metido a Bolivia en la lucha de razas, de regiones, y hay que, por ejemplo, yo mantengo esto, entre las aberraciones que han sobrevivido a la revolución de las costumbres está el racismo y el regionalismo. Pero no sé cuál es más cretina, el racismo o el regionalismo. Porque el oro no se vuelve una S fecal, ni la S fecal se vuelve oro por cruzar una línea fronteriza. Y en cuanto al racismo, no es la pigmentación la que da los valores. Bolivia tenemos, la mayoría de nuestra población es mestiza, somos mestizos. Y eso a mí me llena de orgullo, porque el mestizaje nos da, primero, la libertad mental. Estamos menos arraigados a prejuicios, somos más libres. ¿Por qué el judío triunfa en el mundo? Porque no tiene una región. El mundo es el mundo, y el negocio, el dinero, y el hombre más inteligente del mundo es el judío. Y si algo me debo estar alegre es que tengo algo de sangre judía por el lado Chávez. Chávez es sefardita, ¿no? Entonces, pero no digo en función de raza ni de región, sino de los genes frente a cómo enfrentar la naturaleza y las arbitrariedades de la vida, ¿no? Cuando yo digo, nos quejamos de la crisis, hay países que han tenido crisis mucho más graves. ¿Quién quería ir a Japón después del holocausto de Hiroshima, Nagasaki? Se levanta sobre las cenizas, no tenían ni ratones para comer. Sin embargo, es una potencia.
A eso tenemos que acudir y ojalá pues podamos, decía el boliviano, tenemos razas hermosas, tenemos el Tahuantinsuyo, pero no podemos vivir arraigados a seguir, tenemos que tomar el pasado como punto de referencia, pero no mantenerlo, porque estamos en la época del internet, del WhatsApp, ¿verdad? Entonces hay que amoldar. Entonces yo creo que Bolivia puede salir de esta crisis, solo nos falta tener mejores conductores, ¿no? Perfecto, me encantó escucharlo y lo escuché atentamente porque yo le dije, por ejemplo, ¿qué sentimientos afloran? Y lo acaba de expresar el doctor Omar Barrientos. Vamos a lo que vinimos, doctor Omar Barrientos. Atención, prepárese, terremoto político en las redes sociales con la opinión del doctor Omar Barrientos. ¿Cómo estuvo el mensaje presidencial? ¿Qué le dijo el presidente Rodrigo Paz a los bolivianos? Satisface lo que ha prometido el presidente, porque hizo promesas, ¿no? E hizo algo que de repente, no voy a decir ninguno lo hace, pero que cuesta mucho. Pidió disculpas. A ver, doctor Omar Barrientos, ¿qué tiene para decirnos? Sí, ese es el punto principal. Todo el mundo se ha abocado, porque es parte de la tradición de un ritual político, me imagino, de los últimos 50 años. Yo le voy a dar un término, yo le llamaría, todos los discursos son placebos sociales, son placebos económicos, son placebos políticos. Y por favor, entren al diccionario y vean qué es placebo. Pero vamos a ver la definición, aquí con Vidal ya nos adelantamos eso. El placebo es, dentro de una sintomatología de alguna enfermedad, demostrar que la mente puede curarse de solo pensar. Y había un ejemplo que decía, de repente le daban, por decir, unas partículas de arroz mezcladas con algo, le hacían creer que era un medicamento y el cerebro automáticamente genera un calmante al dolor que está pasando en la idea que está consumiendo un medicamento. Pero es el cerebro que produce. Entonces, los discursos se convierten en una suerte de placebos porque la gente escucha emocionada y no creo que haya discurso que diga vamos a hacer infeliz al ciudadano, mañana vamos a salir con la policía a meter presos. No, toditos, como todos, buscan, y eso copian de las religiones, buscamos la felicidad del ser humano. Entonces, el discurso del presidente Rodrigo tardó más de 1 hora. Tuve el tino de tomar en cuenta los apuntes, evadió puntos que para mí eran importantes, pero empezó con un tema, algo que hizo notar, porque cada presidente su discurso pone de referencia a lo anterior y tiene que marcar una diferencia, porque dice, nosotros somos el nuevo gobierno, el nuevo país, la nueva Bolivia, toditos. Hasta me acuerdo de los discursos de García Mesa el año 81 cuando entró, somos la nueva Bolivia, todos entran a cambiar el país, todos, porque siempre arrastran un bagaje de errores, de crisis y de dolores que dicen que no lo van a repetir, pues eso es el nuevo. Y obviamente marcaba una diferencia porque no podemos negar que el año pasado, el 6 de agosto, por ejemplo, fue una vergüenza. Siendo el bicentenario de la República, no vino ni siquiera un embajador al aniversario de Bolivia, y eso nos mostraba cuánto nos había separado del contexto internacional. Hoy decía que estamos empezando, entonces ya marca una diferencia, por lo menos del placebo mental. Hoy día empezamos el tricentenario, lo tengo bien anotado, palabra textual de Rodrigo Paz. ¿Por qué el tricentenario? Porque ahora empezamos ya a marcar el siglo, los 300 años de la independencia de Bolivia. El año pasado, con los 200 años, se cerraba el bicentenario y ahora abrimos el tricentenario. Primer punto, entonces, dentro de la psicografía o psicología de gestos y contenidos, busca un mensaje que ya los separa, incluso históricamente, ya marca una diferencia para separarse históricamente de algo que es malo, que es el pasado, y lo bueno que promete. Segundo, obviamente, dentro de las ofertas que fui tomando nota, explicó, por ejemplo, hacía un cálculo, decía, este año en la lucha contra la corrupción hemos podido enviar 17 capos del narcotráfico, han sido deportados, a diferencia que el año pasado no se había
y obviamente encabeza Marcet, entonces también es otro medallón, otra medalla al placebo político. Indicaba de que se habían deportado los principales narcotraficantes, explicaba que se habían incautado 59 avionetas y que el año pasado, un solo año, apenas se incautaron 8. Entonces ya está manejando datos estadísticos para marcar una diferencia de la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra la corrupción. Y obviamente, dentro de las cosas que iba analizando, iba explicando y tomando como punto de referencia el pasado, algo que no podemos negar, es de que el país había estado 20 años con un sistema de un modelo económico que se llamó comunitario productivo, el del MAS, que no tuvo nada de productivo, y obviamente se explicó de que el MAS recibió solamente por gas 60,000 millones de dólares. Entonces es una comparación referente a que Bolivia puede entrar a una mejor economía, y lo que promete es, y algo que no puede negar, es que las relaciones de los gobiernos anteriores del MAS se caracterizaron, yo diría más que ideológicas, por el tema de dictaduras. Porque, por ejemplo, Putin es de derecha, pero es un dictador que ya va a los 30 años de gobierno. Y tenía el MAS tenía buena relación con Putin. Y ojo, no es un tema ideológico, porque Putin es antisocialista. Tenía buena relación con Irán. Irán no es socialista, pero Irán es teocracia, es una teocracia religiosa que es peor. Tenía una relación con pseudo-socialismos como el de Venezuela, el de Cuba, ¿no? Y Nicaragua. Pero ¿cuál era la característica del gobierno del MAS? Que eso sí le saca mucha importancia Rodrigo Paz, de que estos gobiernos no tenían económicamente nada que ofrecer a Bolivia, y es verdad. Entonces dice, es lo que él llamaba que las relaciones, parte ideológica había estado por encima de lo económico, es verdad. Porque ¿qué relación económica? ¿Alguna vez han visto la balanza de pago de importación y exportaciones que tenemos con Rusia? Es casi cero. Rusia es un país económicamente pobre, ahorita una crisis económica tremenda. ¿Qué nos puede dar Rusia, además de la distancia que estamos? Sin embargo, habíamos roto relaciones con Perú, con nuestro vecino, y eso lo recalca Rodrigo Paz, que es lo rescatable, ¿verdad? Y es verdad. ¿Cómo puede ser que no tengamos relación con Perú y tengamos relaciones con Irán? Si con Perú movemos miles de millones de dólares, gran cantidad del oro que entra de Perú entra a Bolivia, y gran cantidad de la droga también que entra a Bolivia entra del Perú. Entonces, ¿cómo no vamos a tener relación con un vecino como Perú? ¿Cómo es que no tenemos relaciones con Estados Unidos, que es el único país con el que hemos tenido una balanza favorable de pagos? Eso no lo digo Rodrigo Paz, lo digo yo. ¿Por qué? Por ejemplo, con Estados Unidos, cuando había el ATPDA, teníamos una exportación de más de 200 millones de dólares solamente en ropa que salía del Alto a los Estados Unidos, que era un proyecto de USAID de ayuda a la economía boliviana. Y se rompió el vínculo. O sea, hemos tenido un gobierno que, Dios mío, gracias a la ignorancia del pueblo, no han sido fusilados. Y todavía creen que era un buen gobierno, ¿verdad? Y obviamente hizo alusión en el tema de la prospección petrolera, hizo alusión a que Bolivia, al abrirse al mercado, automáticamente haya abierto. Pero hay un tema que el presidente no lo ha tocado. No ha tocado de que se tiene que reformar la Constitución. Él ha prometido hasta el 11, eso ya anoté. Digo, yo, Rodrigo Paz, presidente del país, estoy ordenando al ministro de Finanzas que el 11 de septiembre, estamos hablando de 4 días más, se presente a la Asamblea para su aprobación la ley de inversiones y la ley de hidrocarburos y la ley de minería. Excelente. Pero el 11, estamos hablando de 4 días. 11 de agosto, perdón. Corregimos. 11 de agosto, exacto, en 4 días. Lo cual me parece excelente. El tema es cómo van a poder hacer que estas leyes no tropiecen con alguna posible demanda de inconstitucionalidad si la Constitución de Evo Morales todavía prohíbe los arbitrajes. Ningún país va a invertir en Bolivia si no está sometido a un arbitraje internacional. Entonces se tiene que modificar la Constitución. Y ese es un tema que no lo han tocado. Entonces, espero que en el Parlamento, en el momento de discusión, no se toque este problema en cuanto a la ley de inversiones, la ley de hidrocarburos y la ley de minería, ¿no? Eso sería lo más rescatable, Vidal. Y obviamente hay un montón de temas que han aflorado, que son ya en el orden semántico, romántico y emocional, además de reconocer de que sí tiene un Parlamento que ha estado trabajando continuamente en buena relación con el Ejecutivo. No tocó a Lara,
no habló de Lara, ni siquiera dijo su nombre en toda la audición, aunque estaba sentado el bellaco ahí. Se dirigió al presidente del Congreso, al presidente de Cámara de Senadores, presidente de Cámara de Diputados y obviamente a los personajes que estaban presentes. Y otro tema que estoy tratando de recordarme, aunque tomé los apuntes y se me ha mojado, pero hay al menos unos puntos muy importantes que tuve entre lo que anoté, ¿no? Bueno, el proyecto de ley de hidrocarburos, de inversiones, después... ¿Interrumpo? Claro que sí. Se puede denominar pacto fiscal y ayer ya firmó, ¿no? Con los gobernadores. El 50-50, ¿no? Exacto. ¿Cómo ha visto ese pacto? Bueno, yo quiero hacer mi análisis, ¿no? Paralelo a lo que, evidentemente, algo que él resaltó fue la relación con los 9 gobernadores, entre medio Loza, que estaba con su puño levantado, pobre bellaco, pero bueno, en fin, de que se ha llegado a un acuerdo y que ya se está avanzando, y esto se va a ir avanzando en forma gradual, no es directamente, a partir del 2027, por si acaso. Entonces, porque el tema ahorita más grave es el tema de que al haber bajado los ingresos por el IDH, las gobernaciones están cero ingresos, ¿no? Entonces, se tiene que ver cómo las gobernaciones pueden volver a tener, con el pacto fiscal y del 50-50, en el tema gradualmente. Por ejemplo, en los impuestos nacionales ya se ha establecido que las gobernaciones ya puedan recibir por lo menos un 20%, ¿no? Claro, doctor, yo sé que esa es la parte técnica que se va a ir trabajando, ¿no? Claro. Durante los próximos meses hasta que el 2027 se pueda implementar. Esto es 2031, ¿no? Políticamente, ¿cómo vio usted que ayer en el 6 de agosto se estampara en un papel una firma, se sacaran la foto? Políticamente, ¿qué significa eso para Rodrigo Paz? No, es lo correcto, ¿no? A ver, ¿por qué digo lo correcto? Cuando entramos en el síndrome del 2006, la destrucción de los partidos políticos, no existen partidos políticos en Bolivia. Entonces, un gobierno como el de Rodrigo Paz, incluso el del MAS, porque el MAS se sustenta en movimientos sociales, no es un partido político. Al no haber partidos políticos, en este momento, ¿qué es lo más palpable de representación político-social? Es el gobernador, que al terminar una subnacional representa un sector de la población. Entonces, lo lógico es que este pacto haya sido con los jefes de bancadas o de partidos políticos, ¿no? Pero como no hay partidos políticos, los que tienen mayor representación política a nivel nacional son los alcaldes, los 360 alcaldes de las rurales que hay, de los departamentos, las capitales, son los gobernadores, ¿verdad?, con los cuales se puede hablar ya del apoyo social, de lo que llamaríamos la espalda social, el espaldarazo social político que necesita un gobernante. De existir partidos políticos tendría que verse como era antiguamente, cuando Banzer, cuando Víctor Paz se reunía con los jefes de partidos políticos, así se pactaba. Hoy en día se hace con los gobernadores, pues son los únicos que tienen representación política. Ahora, doctor, perdón que lo interrumpa, ¿es lo que prometió Rodrigo? Rodrigo prometió al día siguiente 50 y 50. No, qué difícil, pues es que eso fue falta de... Él no fue bien asesorado. ¿Por qué? Porque esto se tiene que establecer. ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué tipo de impuesto? Por ejemplo, teníamos un impuesto que daba mucho dinero, el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, que el que más recaudaba, y ese se ha abrogado, ¿verdad? Pero hay impuestos el IVA, por ejemplo, del IVA, ya se puede garantizar de que la gobernación pueda por lo menos un 20% recibir. Después tenemos los impuestos nacionales, tenemos el IVA, tenemos después quiero acordarme ahorita que los anoté. ¿Impuesto a las transacciones? A las transacciones, claro. Tenemos después los impuestos, el mismo, el IDF. Ahora, ¿cuál es el tema, Vidal, que a mí me preocupa? De que los departamentos, hay una tremenda asimetría económica de departamento a departamento. Y ahí nos toca Santa Cruz, que somos la oveja negra, aunque nos llamamos el motor de la economía, pero nos convertimos en la oveja negra, al cual los 8 departamentos nos miran con un poco de envidia, de rabia o de celo.
¿Por qué? Porque Santa Cruz, al ser uno de los departamentos con mayor movimiento económico, también con el 50 por 50 va a ser mucho más alto. Imagínate qué va a pasar con Tarija, Pando o Beni. Potosí no, Potosí por el tema de minerales, si se sabe manejar su sistema impositivo a la producción de minerales con la ley de minerales, Potosí quizá puede estar encima de Santa Cruz, porque las exportaciones por mineral en Potosí han sobrepasado los 2.500 millones de dólares. Entonces, pero ahí se van más, ¿no? Van a haber departamentos como Potosí, Santa Cruz, que van a encabezar. Tarija hubiese sido unos tiempos atrás por el tema de los hidrocarburos, pero hoy día ya no tiene, la renta del gas ha bajado, ¿no? Usted ha sido muy crítico, por ejemplo, en decir, no tocó el tema de la reforma a la Constitución. Economía, doctor, ¿usted lo vio con rumbo? A ver, hace unos años atrás, su tío abuelo, Víctor Paz Estenssoro, puso el 21060, que fue un antes y un después en el tema económico en este país. ¿Qué le hace falta de ahora para adelante a Rodrigo Paz para reencauzar el tema económico? Porque hay que ser honestos y hay que reconocer, estamos mal, ¿no? No hay combustible, hay gasolina basura, están caros los combustibles que hay, el dólar se ha disparado, la gente está sufriendo, la canasta familiar se dispara permanentemente. ¿Qué necesita hacer Rodrigo Paz para marcar el rumbo económico de este país y devolverle la estabilidad a los bolivianos? Nosotros siempre tomamos de punto de referencia el 21060, aplicable cíclicamente, no con el número, pero en los hechos, algo parecido. Obviamente que las circunstancias son distintas. En el momento del 21060, Bolivia era un país monoproductor de estaño, su economía netamente estaba centrada en la exportación de minerales. Agroindustria todavía no había mucho, apenas la de autoabastecimiento, pero no una agroindustria de exportación como es la soya, que es el segundo fenómeno. Entonces también las circunstancias de ingresos económicos varían de una época a otra. Cuando empezamos en el 2006, después del exitoso 21060, cuando se le deja a estos infelices la cama tendida con 9 megacampos, con una fuerte producción también de minerales, ¿qué es lo que pasa? De ser país dependiente de minero nos volvemos un país gasífero. Y ahí es donde pues Evo Morales dice estamos sobre un mar de gas y promete pues el mundo entero y su discurso, ese placebo de la época de Evo Morales era que éramos la potencia gasífera de Latinoamérica. Claro que éramos la potencia económica infeliz, pero se la tragaron. Se olvidaron de que la potencia económica es como la vaca. La vaca la puedes ordeñar, pero tienes que pensar en traer crías. La vaca se muere y se acaba la leche, ¿verdad? Entonces estos infelices no hicieron prospección petrolera, no supieron manejar tremendos, solamente 360,000 millones de dólares entre ingresos de gas, mineral, etcétera, nunca fueron reinvertidos en prospección petrolera. Algo muy importante que tenemos en el mundo entero es que el tema energético es lo más importante en la economía de un país. Sin energía no hay economía. En la época del 21, el 85, la energía no era grave, no había problema de gasolina. La poca producción de la época era suficiente a la poca producción de petróleo, pero Bolivia creció económicamente. Entonces, al crecer económicamente, también sus gastos de energía suben. Es el tema de la China. La China es una potencia económica, pero con una economía muy frágil. Al no tener energía propia, la China es un país que puede subir muy arriba y caerse en horas. Es la diferencia con Estados Unidos y China, por ejemplo. Ahora, ¿nosotros qué tenemos? Mientras no tengamos energía, nuestro proyecto agroindustrial o minero no va a funcionar. La minería funciona con hidrocarburos, con diésel. El agroindustria es con diésel. Entonces, este punto es el más frágil y no es rápido. No es como la construcción. El tema de la construcción soluciona el tema económico porque en un mes ya se dan créditos y empieza a construir casas. El tema de la prospección son años. ¿Cómo vamos a levantar la prospección si no hay inversión de joint venture, que se llama? No se saben lo que es joint venture. Riesgo compartido se llama, ¿no? Solamente para puntualizar, ¿podrá el presidente levantar la economía si no tiene en este momento exploración de pozos petroleros? Ese es el tema. El presidente Rodrigo Paz es un gobierno transitorio. Es transitorio. Él no puede prometer sacar a Bolivia del gobierno, pero puede ser el switch para la próxima gestión. Aquí se tiene que trabajar, primero, con una política social tremendamente negativa, porque va a haber problemas. Víctor Paz fue así. Víctor Paz le importó un pepino su popularidad porque él no iba a ser reelecto,
pero dejó las bases. Tiró 40,000 mineros de la Comibol abajo, los tiró. Redujo a 10 ministerios. Goni, cuando dejó el gobierno había 10 ministerios. Rodrigo de 21 abajo 17, ahora son 12. Y no es 10 porque nosotros dimos 10. ¿Se acuerda, Vidal? Aquí hemos planteado que Bolivia no puede tener más de 10 ministerios. Bueno, se han acercado a nosotros todavía con 2 ministerios de más. Se tiene que reducir el gasto público. Ahora, ¿qué pasa? El Fondo Monetario Internacional, el BID y la CAF, es posible, y eso lo dice Rodrigo Paz, y es la parte positiva, van a dar préstamos cerca a los 10,000 millones de dólares. 10,000 millones, sí, pero no van a venir tan sin condicionamiento. El primer condicionamiento que ya le ha puesto a Rodrigo es reducir ministerios, reducir el gasto público. Pero se tiene que seguir reduciendo el gasto público. O sea, ¿qué quiere decir? Que de los 600,000 empleados que tiene el Estado, tiene que bajar por lo menos 200,000. Y eso es un problema político-social tremendo. Seguro que sí. No sé si se acuerdan cuando el 21060, los 40,000 mineros relocalizó a los mineros. Perfecto, entiendo. Va por ese lado. Exacto. Doctor Omar Barrientos, ¿cómo ve usted hoy a Rodrigo Paz? Me gusta esto, por ejemplo, que ha puntualizado usted que es un gobierno transitorio y ojalá que él lo pueda entender, que su paso por el gobierno es eventual, incluso de repente con menos tiempo, dentro de 1 año y medio. Un vasito de agua, por favor, para el doctor. Doctor, hemos visto a presidentes que han tenido calificativos. Por ejemplo, Hugo Banzer decía, no, pan, techo y trabajo ofrecía a la gente. Otro decía, Bolivia se nos muere, el mismo Víctor Paz, y lo utilizó Gonzalo Sánchez de Lozada en su campaña. Hemos visto a otro que decía que se convirtió en limosnero extendiendo la mano. Cada uno ha tenido una característica, Carlos Mesa. Cada uno ha tenido una característica siempre que lo ha marcado en su gestión. ¿Qué es Rodrigo Paz? ¿Cómo lo identifica usted? ¿Cómo lo visualiza? ¿Cómo lo identifica? Tiene buena oratoria, no lo vamos a negar. Sabe controlar sus emociones, pero no es claro. Estos 9 meses no son claros. No es ni chicha ni limonada, no es dictador, es buenón. No sé por qué, ¿no? No ha aprovechado los momentos históricos que ha tenido, no sé por qué. Nos pone en duda si es una continuidad del MAS, si el MAS se reinventó con él o qué, pero al mismo tiempo tiene una buena relación con el Pentágono. Entonces, por eso digo, él tiene que clarificar, ¿no? Pero lo tenemos que apoyar, porque él desgraciadamente es la democracia. Otra alternativa no hay. La otra alternativa es pensar en gente como Evo Morales, y eso no podemos volver ni siquiera a pensar. Pero ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, decíamos, ¿no? El gobierno de Banzer fue un buen gobierno. Fue un buen gobierno. ¿Por qué fue un buen gobierno? Por algo muy simple. Como era un gobierno dictatorial, no tenía la cantidad de parásitos como la COP succionando, no había los bloqueos que hay. Y hubo una cosa muy pequeñita. Bolivia era productor de estaño. El 100% de nuestra economía dependía de la exportación de minerales. Y tuvo una época muy buena, una de las mejores economías de Latinoamérica. No se sabían que Bolivia estaba entre las mejores economías de Chile, de la dictadura, del socialismo de Allende, estaban chilenos a trabajar a Bolivia. Por el tema del estaño. La libra de estaño llegó a $7.64, su tope máximo el precio. Entonces, con un buen precio del estaño, ese poquito sirvió para que el país funcione y dé un buen gobierno. De ese modo, pues se escribe un libro, ¿no? El dictador reelegido. Después elegido presidencialmente, porque mal que mal sus 108 años de gobierno fueron buenos. Y democráticamente, además. ¿Y ahora por qué? Increíble. Yo que soy abogado y los digo frente acá y emplazo a cualquier abogado en este momento que me aprecie o no sé, que me diga si estoy equivocado. Hemos tenido uno de los mejores sistemas judiciales. Y eso yo lo escribí. ¿Cómo puede ser que una dictadura, Bolivia, tenía un mejor sistema judicial que las democracias? Por la elección de los jueces. Los dictadores eligen al abogado por su capacidad, por su honestidad. No tienen presión política. Y hemos tenido realmente tribunales, los mejores de la historia de Bolivia, en un gobierno, una dictadura. Increíble, ¿no? Doctor. Y esa seguridad jurídica ha dado inversión en una dictadura. Por eso que Banzer es reelegido,
históricamente es un fenómeno que un dictador sea democráticamente elegido. Lo mismo pasó con Barrientos. Barrientos entra con un golpe de Estado el 64 y es reelegido con un 72% el 66. Entonces, cuando un buen gobierno es bueno, la gente se olvida. Como dicen, no importa el color del color del gatón mientras caza ratones. Así es. ¿No? Doctor, cuando hacemos balance, siempre miramos solamente al que está al frente, ¿no? En este caso, Rodrigo. Pero tratándose de la patria y en estas fechas, habrá que reclamarle también a los líderes políticos de la oposición y no oposición, aunque ya ahora tanto Tuto como Samuel se declararon en oposición, ¿no? Tuto desde el primer día, Samuel hace unos días atrás ha decidido echarse para atrás y no va más con Rodrigo. ¿Cuál cree usted que debe ser el compromiso en esta fecha de los líderes políticos, Tuto, Samuel y quienes se puedan meter en la lista? Cuando usted dice, por ejemplo, no nos queda otra, tenemos que apoyar, Rodrigo es la democracia porque si no viene Evo. Entonces, ¿cuál debería ser el compromiso de ellos? Hay algo muy parecido en el MNR de los años 52, 56, un MNR nefasto, ¿no? Repugnante. Vidal, bueno, por la experiencia de la diferencia de edad que tenemos, realmente no hay punto de comparación. El MNR de Víctor Paz con el MNR del otro Víctor Paz del 85, no hay punto, en ningún sentido. Son increíblemente opuestos. Ese MNR nefasto de los campos de concentración de Curahuara, de Caranga, de los asesinatos, del control político corrupto, socialista, tenía una característica aparte muy, muy negativa, que era el tema de la economía, por ejemplo, ¿no? Y hay una gran diferencia con el MNR después, pero había una cosa, daba la impresión que ese MNR fabricó un opositor, que era Falange. Mario Gutiérrez era el opositor. A mí me da la impresión que Rodrigo Paz ha fabricado un opositor, no en Tuto ni en Samuel Doria, en Evo. Parece que Evo haría el papel de la Falange, el papel que hacía la Falange en el nefasto gobierno del MNR, donde le pagan para hacer una oposición funcional. Evo es funcional. No sé si el estúpido se acuerda o de verdad es funcional. Yo tengo una gran duda en eso. ¿Por qué, teniendo el poder, como dice Bukele es clarito, dice, mentira, no puede haber organización terrorista o criminal que pueda estar por encima del Estado. El Estado tiene la ley, tiene los instrumentos para doblegar No puede ser que Luis Arce Catacora lo haya dejado funcionar con tanta libertad a Evo. Bloqueo tras bloqueo. ¿Cuántos bloqueos ha tenido? De 20 días. Claro, este ha sido más largo, este ha ganado el récord con 53, pero ha tenido bloqueos de 20 y 30 días. Incluso también de la derecha, porque también ha bloqueado Camacho, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo puede ser que le ha permitido actuar con tanta libertad? ¿Qué es lo que ofrece Evo al frente? ¿Democracia? Al ser el opositor, permite funcionar las instituciones. Pero al mismo tiempo también ayuda a la recaudación porque hay un dinero sucio, que es del narcotráfico. Sin Evo tampoco no entraría el dólar de narcotraficante. Porque el Chapare en este momento es una narcorepubliqueta donde con libertad se mueve un fuerte ingreso de dinero. Son millones de dólares, que estamos viendo, son 400 toneladas de cocaína que se producen al año. Entonces lo dejan funcionar. Lo dejan funcionar como opositor, le permiten las ofensas porque el tipo es tremendamente torpe en sus insultos y Rodrigo está haciendo lo mismo. Entonces, Luis Arce cumplió los 5 años porque decían, bueno, si me saca a mí, miren quién quiere entrar. ¿No? El violador de niñas, el pedófilo, el que mató a los esposos Andrade. Entonces, la gente le tiene pavor a Evo. Entonces, parece que Rodrigo está siguiendo esa misma receta. Me saca a mí, pero miren quién entra. No es Tuto ni Samuel los que van a entrar. No, porque además ellos se declaran demócratas. Porque la única forma de entrar es por un golpe de Estado. Renunciar, de hecho, no va a renunciar. Estados Unidos ha dicho clarito, no va a permitir tampoco que renuncie. Tiene apoyo de Estados Unidos. Entonces está jugando a que sus malas políticas sean soportadas. Por eso siempre hablo del placebo social. Ese es el placebo social. Entonces, al frente está Evo Morales, con todo su séquito de narcotraficantes, de radicales, por estos 53 días que debían destrozar el país, le han dado un segundo momento histórico. El primero fue cuando sube con 64% de apoyo de la población, de una población no militante, una población real que dice apoyamos este gobierno.
es el fin del socialismo. Y no lo mete preso a Evo. No, hasta ahorita no ha tocado ayer en su maldito discurso un solo tema sobre las 63 empresas que son deficitarias. ¿Cómo puede ser que si lo más grave del país son 63 empresas que los 10 millones le va a permitir el Fondo Monetario Internacional que vaya a paliar la crisis económica de estas empresas, de las cuales está Pambol, está la misma BOA, deficitarias? ¿Va a permitir que siga deficitaria la empresa de Urea? Y hay un montón de empresas. Y tampoco ha tocado placebo social. ¿Y el Mutum? ¿Qué pasó con el Mutum? Si Luis Arce lo inauguró el 2025, o el 2025 o 2024 fue cuando inauguró Mutum. Mutum hasta ahorita no ha llegado una lámina de fierro. ¿Cuántos millones de dólares invertidos? Están con juicios con la guinda todavía. Entonces, no toca nada de lo que la gente esperaba que tenía que tocar. Y es la gran diferencia con Tuto Quiroga. Pues yo lo di aquí, yo voté por Tuto Quiroga, porque yo creo que hoy hemos visto cambios realmente, ¿verdad? Ahora, no ha tocado nada de las empresas, esto me preocupa, teniendo 11 millones de habitantes que lo apoyarían con una ley contra bloqueos. No ha tocado ayer, ¿se dio cuenta? No ha hablado de los bloqueos. Ahora, salvo, hay un decreto de excepción que son por 90 días. 90 días, que concluirá en octubre. Y hay gente que dice que llegado a octubre vuelva a ampliar el decreto de excepción. Parece que con el decreto de excepción está paliando la no promulgación de la ley contra los bloqueos. Porque se termina el decreto de excepción, otra vez volvemos a los bloqueos. Perdón, antes de tocar el otro puntingo, tengo un puntingo pendiente ahí. Tuto y Samuel, ¿cuál debiera ser el compromiso de ellos en este 6 de agosto? Bueno, Samuel por táctica se declara opositor, incluso lo saca, aunque ni tan lo saca su delfín, que es Lupo. Lupo se está yendo a la OEA, ¿verdad? Ahí viene el fenómeno de este canciller que no tiene ninguna meritocracia para un cargo tan importante, el canciller que se llama posesionado. Aramayo. Aramayo. No, el canciller. No, Aramayo es el ministro de la presidencia. Huanca, ¿no? Que es un masista conocido y algo, por eso hay cosas muy raras, ¿no? Ahorita le voy a preguntar eso, espérame. Tuto y Samuel. Entonces, Samuel calcula de que podría presentarse un revocatorio. ¿Por qué no? Él ya va por unas 10 elecciones donde siempre pierde, ¿no? Por eso tiene el apodo de Kencha, ¿verdad? Entonces, seguramente Samuel no pierde la esperanza de que si hay el revocatorio se podría estar habilitando el 2028, ¿verdad? Tuto Quiroga tampoco pierde las esperanzas, todavía no está tan viejo, de poder presentarse. Entonces, ellos no van a ser opositores, porque tampoco son irresponsables. Samuel tiene mucho dinero invertido en Bolivia. Tuto, su posición antimarxista, antisocialista, no se va a poner con los radicales a bloquear. Es opositor de asamblea, pero no es opositor de calle. No hay una diferencia del opositor de la calle con los opositores de asamblea. Ahora, sigue manejando ellos la asamblea porque los 2/3 los tienen los dos juntos. El PDC que con Rodrigo no llega ni a la mitad. Entonces, la asamblea está tremendamente dividida en estos sectores, pero el MAS no tiene nada y el resto está manejado por la derecha, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que con un cálculo político, Doria Medina se desmarca para prepararse para en caso de un revocatorio, que no sé si le irá bien o mal. Yo personalmente no iré en contra de un revocatorio. Alguna gente va a ir porque está... Los revocatorios que sí pueden funcionar y que van a funcionar son contra Lara, pues lo tenemos que hacer, y contra Loza, eso es innegable, ¿no? Ahora, Tuto también se perfila para un revocatorio porque se va a presentar un revocatorio. Porque ya fracasó lo de la renuncia, han visto que entonces van a ir al revocatorio y van a conseguir las firmas con seguridad. Es muy posible que este revocatorio, si lo sabe manejar, sea como Evo promovió un revocatorio, pero fue para deshacerse de 8 o 7 gobernadores, se deshizo. Entre ellos Manfred Rey Villa, se deshizo de Paredes, se deshizo de Rubén Costas, varios, ¿verdad? Los sacó. Entonces es muy posible que Rodrigo Paz salga exitoso de un revocatorio. Pero Lara, imposible. Lara ya es un cadáver político, aunque haga lo que haga, ya está
en los dos lados está muerto. Perdón, lo escuché decir que Rodrigo saldría exitoso de un revocatorio. Podría evitar un revocatorio porque la gente, repito, es que muy hábilmente la gente que está con Rodrigo le dice, si no soy yo, es él. ¿Y quién es ese Evo? No es Tuto Quiroga ni Samuel. Samuel dice, no es Evo, somos nosotros. Porque además no se olvide, Evo está inhabilitado constitucionalmente. Y mientras el Tribunal Constitucional no derogue la sentencia constitucional, la 007 de 2025, que establece que Evo no puede ser candidato nunca más a presidente, es mentira. O sea, hasta en eso son mentirosos. Hacer creer que Evo puede ser candidato a la presidencia es mentira, y el Evo lo sabe. En resumen, ¿usted cree que Tuto y Samuel no tienen ahora ningún compromiso con la patria? No, tienen compromiso con Bolivia. Pero están preparándose para un revocatorio. Pero están preparándose para un revocatorio para hacer la alternativa. Porque ¿qué otra alternativa si no ha habido una renovación? Perfecto. ¿No? Ok, me parece muy mezquino de parte de ellos si fuese así. Exacto, ellos apuntan. Mientras lo silencia, doctor. En este marco, tomando en cuenta que usted nos ha dicho que no es claro, Rodrigo, ¿teme usted que haya una continuación del MAS o el reinvento del MAS con Rodrigo? Además que Evo es funcional al gobierno y todo eso. ¿Cree usted, doctor Omar Barrientos, que ya hay un acuerdo político entre Rodrigo Paz y Evo Morales que está dando su fruto? Mire usted, Aramayo y Huanca son ex funcionarios del gobierno del MAS, ¿no? O sea, el ministro de la presidencia, el segundo más importante después del presidente, porque el vicepresidente lo han descartado prácticamente. Y Huanca, yo he escuchado por allí decir, no, han hecho carrera, pero el ministro de la presidencia, el señor Aramayo, también es de esa línea. Entonces, a ver, para despejar un poquito la mente, ¿hay realmente acuerdo, cree usted, con Evo Morales, tomando en cuenta estas señales? Esa es no solamente mi duda, es la duda que tengo yo. Gran parte de la población tiene esa duda, ¿no? El punto más importante es, ¿por qué este hombre está libre, por ejemplo, si tiene juicios tan graves? ¿No? Segundo, ¿por qué actúa con tanta libertad? El tipo habla públicamente, lo insulta al presidente, lo ha dicho hasta drogadicto. Hay cosas que nos llaman la atención y el presidente no se defiende. Ahora, obviamente, de que hay cierta, digamos, permisibilidad, obviamente que hay, porque podría pararlo en seco, ¿no? Es el presidente, ¿no? Pero un acuerdo encima de un tapete, no, imposible, no, sería la muerte de Rodrigo Paz. ¿Por qué? Porque Evo Morales en este momento, para empezar, es un prófugo de la ley. Segundo, políticamente inhabilitado está. No tiene partido político, aunque ha hecho su Evo Pueblo, pero no existe en la Corte todavía. Jurídicamente está inhabilitado para cualquier contienda electoral, pero maneja un grupo radical, bastante radical, que es el que tiene la capacidad, ya lo ha mostrado, de paralizar el país. Esa pulseta no pactada política que hubo de los 53 días, innegablemente mostró una musculatura política que todavía la mantiene, ¿no? Pero jurídicamente no es posible, siempre va a ser detrás de las bambalinas, ¿no? Y si él iría un pacto político-social, al tiro la gente se le vuelca a toda la sociedad, ¿no? Entonces, pero por debajo hay permisividad, eso sí es innegable, ¿no? Perfecto. Doctor, gracias por venir el día de hoy. Su mensaje, por favor, al resto de los bolivianos en esta fiesta patria. Sí, bueno, ¿qué puedo decir? Viva Bolivia, sigamos amando Bolivia y no perdamos nunca la esperanza. Repito, Bolivia tiene una capacidad impresionante de sobrepasar todas las crisis, que hemos pasado crisis tan graves y este pueblo está acostumbrado a sufrir, a diferencia de los otros países, digamos, en Argentina, si el churrasco ya se quería morir, aquí no, aquí la gente puede comer, vivir con chuño incluso. Eso nos da la posibilidad de que el boliviano ha aprendido a sobrevivir. Lo que necesitamos, la solución en Bolivia no es compleja, porque es poquito, es como una familia pobre que se arregla su problema con $10,000, que hay una familia rica necesita $1 millón. Es la diferencia de Bolivia con otros países. Argentina para salvar necesita $100,000 millones. Nosotros con $10,000 millones no estamos al otro lado, porque somos un país chico, entonces eso también hace más fácil solucionar nuestros problemas. Y decirles, pues tengan esperanza, no pierdan la esperanza, somos fuertes
y póngase, haga un juramento conmigo. No más racismo, no más regionalismo. Nos necesitamos. Bolivia, el occidente no vive sin Santa Cruz y Santa Cruz no vive. La economía se ha ido al tacho, pues no tenían dónde vender los pollos ni los huevos. Entonces se dan cuenta de que es falso, de que Santa Cruz puede vivir sin el occidente. Mentira. Nos necesitamos. Y eso no es malo. Eso es bueno. Así que rompamos lo más odioso, ¿no? Yo soy enemigo del racismo y el regionalismo. Y Bolivia construyamos en unión, nada más. Que tengan unas lindas fiestas, un buen fin de semana y disfruten de este largo feriado que tiene su parte positiva, ¿no? La gente está gastando en los restaurantes, etc. Yo arreglando mi portón. Gracias, doctor, que tenga un excelente día y un fin de semana muy bonito. Es largo el fin de semana. Estamos a viernes de feriado, mañana llega el sábado y el domingo próximamente también. Seguidores del titular, los invitamos a ustedes a compartir esta entrevista. Dejen sus comentarios siempre en el marco del respeto. Les hablo Vidal Dorado. Buenos días, permiso.